Continuamos introduciendo otros datos diferentes dentro de nuestra hoja de cálculo. Vamos a introducir ahora una columna donde queremos que aparezca el IVA que le corresponde a cada uno de esos artículos. Cuando hemos dado el formato, tanto a los valores numéricos como a los valores de moneda, hemos visto, os he indicado, que es igual que primero introduzcamos el número y luego demos el formato, como que primero introduzcamos el formato y luego introduzcamos el número. En el caso del formato porcentaje, que es el que vamos a necesitar ahora para comprobar que el número que tenemos ahí corresponde a un tanto por ciento, sí que hay una diferencia entre dar primero el formato y luego introducir el número o al revés. Porque realmente Excel lo que interpreta como ese porcentaje es el decimal que le corresponde. En lugar del 21%, lo que va a ver es el número 0,21 para que de esa manera cuando haga las operaciones pertinentes de multiplicar por ese número salga el porcentaje que le corresponde a la cantidad. Por ejemplo, si nosotros aquí introducimos el número 21 y ahora queremos que Excel dé a ese número un formato de porcentaje y yo acudo o bien al cuadro del formato de números y escojo formato porcentaje o bien me iría directamente al cuadro, a las opciones rápidas y cojo el formato porcentaje, veremos que lo que va a hacer Excel es multiplicar ese número por 100. Porque como él realmente va a trabajar con el decimal, si yo tengo ahí un 21, él supone que eso corresponde a la cantidad del 2100%. Sin embargo, habrá veces que cuando nosotros estemos haciendo operaciones y lo que obtengamos sea lo que llamamos un ratio, lo que llamamos un porcentaje de una unidad sobre el total, por ejemplo, sí que vamos a obtener un decimal y yo quiero verlo en forma porcentaje y entonces sí que sería óptimo que nosotros lo utilizásemos el formato de esa manera. Vamos a volver otra vez a darle un formato general, sin ningún tipo de formato a ese dato y lo que vamos a hacer es, vamos a suprimir y lo que vamos a hacer ahora es primero dar el formato porcentaje y a continuación introducir el número. Si yo ahora doy el formato porcentaje y le doy el número, entonces sí que él va a corresponder con ese 21, el 21%, que es realmente lo que yo necesitaba dar. Vamos a dar formato porcentaje a toda esa columna y vamos a ir introduciendo diferentes tipos de IVA dentro de nuestras cantidades. Los IVAs son IVAs, vamos a decir así, y no son reales, porque realmente lo que nosotros vamos a ver es cómo hacer operaciones con esas columnas y para nuestro propósito es suficiente. Bueno, fijaros que aquí ahora en la pantalla tenemos una serie, 3 imágenes que corresponden a unas combinaciones de teclas que vamos a aprender para poder seleccionar rangos dentro de nuestras hojas de cálculo. Lo normal es que nuestras hojas de cálculo sean más grandes que el espacio físico de la ventana de nuestro monitor. Entonces, ¿qué nos pasa? Y seguro que si habéis trabajado alguna vez con Excel os ha pasado, que yo cuando quiero seleccionar pues un rango grande que se excede al tamaño de mi ventana, yo empiezo, marco, cuando me quiero dar cuenta ya me he ido a otro sitio que no era el que realmente nosotros necesitábamos seleccionar. Vamos a aprender combinaciones de teclas para que Excel vaya justo a los límites de las celdas que yo quiero seleccionar. Fijaros que aquí tengo dos teclas, la tecla Control y la tecla Shift, que hay veces que no tiene la palabra Shift, sino que simplemente tiene esta flechita que veis aquí. Fijaros que cuando hablamos de la tecla Shift, hay veces que en algunos tutoriales nos van a hablar de la tecla mayúsculas. Cuando hablamos de la tecla mayúsculas, no hablamos de la tecla bloque de mayúsculas. La tecla bloque de mayúsculas lo único que va a hacer es convertir nuestras letras de nuestro teclado, en lugar de escribirlas en minúsculas, escribirlas en mayúsculas. Pero para el propósito que nosotros estamos ahora necesitando, no nos vale. Muy bien, yo pulso la combinación de control y mayúsculas y me voy a ayudar de las teclas de desplazamiento, que son estas que tenemos aquí, que a veces varía un poco el aspecto que tienen en nuestros teclados, que son las que me van a permitir
avanzar en las direcciones que muestran. Yo quiero avanzar hacia la derecha, quiero llegar al límite de la derecha de mi tabla. Pues control, mayúsculas y la tecla de desplazamiento de la derecha y veréis que él ha llegado justo al límite donde yo tengo datos en esa tabla. Y ahora vamos a pulsar control, mayúsculas y hacia abajo para que lleguemos al límite inferior de mi tabla. También podría haber utilizado la combinación de teclas control, mayúsculas y la barra espaciadora para realizar esta operación de una sola vez. Vamos otra vez a ponernos en la celda A2, control, mayúsculas y barra espaciadora y veréis como él detecta el límite tanto a lo ancho como a lo alto de esa tabla y llegamos al final de esa selección. ¿Para qué hemos seleccionado toda la tabla? Pues seleccionamos toda la tabla, pues por ejemplo, para poner un borde a esa tabla. Ahora fijaros una cosa, yo os recomiendo que los formatos los hagáis siempre al final del trabajo que estéis realizando. ¿Por qué? Pues porque cuando yo arrastro y copio una fórmula, voy a arrastrar y copiar también el formato y hay veces que no me interesa. Muy bien, yo ahora despliego el cuadro de los bordes y veo que podría poner un borde solamente exterior o puedo poner todos los bordes. Fijaros que los bordes que nosotros estamos visualizando ahora mismo en la hoja de cálculo son bordes que me van a servir para saber cuáles son los límites de mis celdas. Pero en principio son bordes que cuando yo mande imprimir esa hoja de cálculo no se van a imprimir. Sin embargo, los bordes que yo pongo de forma manual, de forma, vamos a decir así, directa, esos sí que se van a imprimir siempre. Si yo, por ejemplo, quisiera darle un formato distinto a esta primera fila, podría con control, mayúsculas y la tecla de la derecha llegar a ese límite de esa fila, podría colocarle un relleno, un color de relleno a esos datos. Podría, por ejemplo, ahora mismo pues poner toda nuestra letra en negrita. Podría a lo mejor alinear no solamente en horizontal, sino también en vertical mis datos. Podría centrarlos. Podría darle una inclinación a ese texto. Podría decir que mis letras estuviesen escritas en un ángulo ascendente o en un ángulo descendente. Fijaros que a través de las opciones de la alineación y a través de las opciones de la fuente puedo darle diferentes aspectos a esos datos. También podría cambiarle el color del texto y ponerlo a lo mejor en otro color diferente. ¿De acuerdo? Entonces vosotros fijaros que tanto el bloque de la fuente como el bloque de la alineación me va a permitir dar otro aspecto distinto a esos datos que introducimos, de texto que introducimos en nuestras celdas. Bueno, ahora vamos a ver cómo nosotros hemos estado introduciendo datos, formateando datos, pero yo ahora lo que quiero hacer son operaciones con esos datos. Aquí en la columna F yo voy a introducir el que quiero saber cuál es el precio, el IVA que le corresponde a cada uno de esos precios. Entonces vamos a poner aquí y vamos a escribir que eso es el IVA de los precios. Fijaros que lo que ha hecho Excel es imitar el formato que tenía la columna de su izquierda y por eso nos ha colocado exactamente igual el formato correspondiente a la columna F. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que Excel sepa que yo lo que voy a hacer es una operación o voy a utilizar una fórmula, tengo que indicárselo de alguna manera. Las maneras que tengo para indicarle a Excel que quiero realizar una operación es introducir uno de los siguientes signos, el signo igual, el signo más o el signo menos. Cuando yo introduzco el signo igual, que nos vamos a poder hacerlo pulsando la tecla de mayúsculas y la tecla que tiene el 0, veremos como que Excel
ya ha cambiado. Ya nos ha colocado aquí, ya no tenemos el cuadro de nombres. Ahora tenemos un cuadro donde si desplegamos vamos a ver una serie de fórmulas, una serie de funciones, que puede ser que a lo mejor necesitemos o no. Pero lo que primero que quiero que veáis es que ya Excel sabe que no vamos a introducir contenido final en una celda. Lo que vamos a hacer es operar con los datos de la celda. Ahora vamos a pensar que Excel realmente las operaciones lo va a hacer con el dato numérico, en este caso, que tengamos dentro de las celdas. Pero lo que a Excel le interesa realmente es la celda, no el dato que hay dentro. El dato le interesará cuando ese dato que nosotros tenemos dentro de la celda va a ser incompatible para las operaciones que queremos realizar con ello. ¿Qué quiero decir? Que yo no voy a poner que el IVA de este primer precio es 1 por la celda, por 21%, no. Voy a poner la celda que contiene el dato, que en este caso es la celda D3. Pero fijaros, tampoco voy a escribir yo D3, que podría hacerlo. ¿Por qué? Pues porque hay veces que dentro de una tabla, que es una tabla grande, yo puedo bailar el número de la fila o puedo bailar el nombre de la columna y coger una celda que realmente no me interesa. Yo cojo mi celda de 3 como haciendo clic directamente encima de ella. Fijaros que Excel ya ha puesto aquí que la celda que yo he seleccionado es la celda de 3. Esa celda además, fijaros que está remarcada con un borde diferente, porque para que yo sepa cuál es la celda. Y además aparece en el cuadro que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora lo que voy a hacer es poner el signo de la operación que quiero realizar. Nosotros, operaciones aritméticas en Excel, podemos realizar la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia. Yo ahora quiero multiplicar, pues voy a dar el signo que corresponde a la operación de multiplicar, que es el signo que tenemos encima del signo más en nuestro teclado. Y si tenemos un teclado expandido, un teclado con bloque numérico, aparecerá un asterisco, que es el que corresponde al signo de multiplicar. Si no estamos trabajando con un portátil y no tenemos bloque numérico, tendremos que buscar la tecla que contiene el signo más y con la tecla de mayúsculas pulsada activar ese signo, ese asterisco que es el signo de multiplicar. Muy bien, ya tengo mi primera celda, ya le he dicho lo que quiero a la operación que quiero realizar. Pues ahora lo que voy a hacer es pulsar en la siguiente celda, que es la que contiene, en este caso, el porcentaje correspondiente al IVA de ese producto. Ahora fijaros, ya tengo la operación completa. He multiplicado mi celda de 3, que es la que contiene el precio, por la celda E3, que es la que contiene el porcentaje. Yo ahora podría dar perfectamente la tecla de Enter. Si doy a la tecla de Enter, ¿qué consigo? Consigo dar por válida la operación, pero me bajo a la celda de abajo. Y yo no quiero eso. ¿Por qué no quiero eso? Porque lo que quiero es reutilizar esa fórmula a lo largo de todas las filas, de toda la columna, donde yo contengo tanto los precios como los porcentajes que le corresponden. Por lo tanto, no voy a dar a Enter, voy a dar a Introducir. Cuando doy a Introducir, doy por concluida la operación que yo he realizado. Excel se queda en la misma celda. ¿Para qué? Para que yo continúe editando o haciendo las diferentes opciones que me da la posibilidad de esa celda. Ahora quiero que os fijéis en una cosa. Nosotros en la celda F3 estoy viendo el resultado que corresponde a la operación que he realizado. Y en la barra de fórmulas lo que estoy viendo es la operación en sí, la multiplicación de la celda de 3 por la celda E3. Fijaros que voy a hacer mucho hincapié en estas dos maneras diferentes de visualizar los datos, lo que veo yo y lo que ve Excel, porque de esa manera nosotros vamos a ir entendiendo cómo trabaja el programa. Lo importante es llegar a entender, a poderle hablar al programa. Hablar al programa ¿cómo? A través
de las diferentes herramientas y de las diferentes opciones que nos ofrecen tanto en las pestañas como en las órdenes directas que nosotros demos. En el momento en el que yo aprenda a hablar al programa, que yo aprenda a saber qué le puedo mandar, independientemente de que sea la primera o que sea una orden que yo repito muy a menudo, podré darla y de esa manera podré sacar el mayor rendimiento posible a ese programa que yo estoy trabajando con él. Muy bien, ahora voy a buscar mi cursor que arrastra y copia. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es que Excel arrastre esa fórmula que yo he realizado, la multiplicación de la celda D3 por la celda E3, quiero que me la adapte, me la repita a lo largo de todas las filas por las que yo voy a ir pasando. Entonces, yo voy a hacer clic y voy a arrastrar con mi cursor que arrastra y copia, y lo que voy a hacer va a ser que él va a repetir esa fórmula adaptándola a las filas por las que voy pasando. Mirad, en la primera fila yo he multiplicado la celda D3 por la E3. Aquí estoy multiplicando la D4, la D5, la D6, la D7, así hasta que llegue a la última, que es la D14. También tengo una etiqueta inteligente, que es que pone copiar celdas, rellenar solo formato, rellenar sin formato. En este caso lo que nos interesa es copiar celdas, porque lo que yo quiero es copiar la fórmula que he introducido en esa primera de las celdas. Ahora, si os fijáis, me ha copiado la fórmula, me ha copiado el formato de los datos, pero no me ha copiado el formato de las celdas. ¿Veis que no tienen borde? Por eso es por lo que os comentaba que yo os recomiendo que los bordes, el aspecto, vamos a decir así, de formato general de esa tabla, lo deis cuando ya hayáis terminado de introducir y de que hayáis terminado de operar con todos los datos. Ahora, muchas veces nosotros lo que vamos a querer es que de una sola operación me aparezca el precio con su IVA incluido. ¿Qué he calculado yo ahora? He calculado el IVA de los precios. Podría tener aquí otra columna donde sumase el precio con el IVA del precio y obtuviese ese resultado de precio más IVA incluido. Ahora, lo normal es que nosotros eso lo realicemos en una sola operación. No voy a tener tantas columnas que al final lo que voy a hacer es tener una información redundante que no me sirve para nada. O sí, si me hace falta tener una columna con los IVA separados, pues lo voy a tener con los IVA separados. Vamos a ver cómo editar una fórmula. Yo ahora mismo tengo el IVA que le corresponde a cada uno de los precios. Si yo a ese IVA le sumo su base imponible, le sumo el precio, obtendré el precio IVA incluido. ¿Cómo hago ese cambio? Mirad, puedo hacerlo poniéndome aquí, en la barra de fórmulas, y yo lo que quiero hacer es añadirle otra operación más. A ese IVA le voy a sumar su base imponible. Voy a sumarle el precio en sí. Ahora fijaros, lo que voy a obtener es, en este caso realmente 1,21, porque lo que voy a obtener es el precio, que es la celda de 3, más el IVA que le corresponde a ese base imponible, a ese precio, que lo voy a obtener multiplicando la base imponible por el porcentaje. Fijaros una cosa que aquí es algo que nosotros hacemos de forma automática cuando mentalmente vamos a calcular el IVA de un determinado precio y que a veces aquí nos resulta un poco, vamos a decir así, lioso, un poco complicado. Un porcentaje por sí solo no es nada. Un porcentaje es vamos a decir así, un decimal, un por ciento que yo tengo que calcular sobre una base imponible, sobre una cantidad. Si yo a mi base imponible le sumo directamente su IVA, el 21%, el 21% realmente es 0,21, con lo cual lo que voy a obtener ahí es 0,21, pero no multiplicado a nada. En este caso sí que es verdad que como el precio es un 1, voy a obtener el mismo resultado, pero no es, vamos a decir así, la opción válida. Entonces, nosotros siempre que estemos calculando porcentajes sobre algo,
en la misma palabra lo está diciendo, tengo que multiplicar ese porcentaje sobre la cantidad en que la aplico. Fijaros, no es lo mismo que a mí me apliquen una retención en el sueldo del 21% y si tengo un sueldo de 500 euros, no es lo mismo que si tengo un sueldo de 10.000 euros. El porcentaje que me van a retener va a ser aplicándolo sobre la cantidad que realmente es la base imponible de ese resultado. Pues muy bien. Ahora lo que voy a hacer es dar por válido ese cambio. Veis que él ha rehecho la fórmula y me ha vuelto a calcular el IVA con ese dato, ¿de acuerdo? Ahora, antes lo que hemos hecho ha sido buscar el cursor que tenemos que arrastra y copia y arrastrar y copiar. Hay una forma más rápida. Esta forma solamente es válida cuando cuando Excel tiene ya, como si dijésemos, un límite de cantidades. Yo lo que voy a hacer es, sabe hasta dónde, a la fila hasta la que tiene que llegar. Si yo, en lugar de hacer clic y arrastrar hacia el final de esa columna, hago doble clic, ¿vale? Directamente, veis que él automáticamente ha rehecho toda la fórmula y se ha parado en la última de las filas que contiene datos. Es un poco, vamos a decir así, la filosofía que hemos empleado cuando hemos utilizado las combinaciones de teclas para seleccionar rangos hasta donde llegue el límite donde haya datos. Ahora voy a modificar el título que tengo aquí, que pone IVA precios, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar y voy a poner precios más IVA. ¿De acuerdo? Y ahí tengo ya mi columna, que en este caso, en lugar de tener desdoblado por una parte el precio y por otra parte el IVA que le correspondería a ese precio, lo tengo todo en una misma columna. Bueno, las operaciones, hemos dicho que las operaciones aritméticas que yo puedo realizar en Excel son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia. También tenéis que tener en cuenta que esto ya no es algo de Excel, sino es algo de, vamos a decir así, de matemáticas puras, es que las operaciones tienen categorías. Hay operaciones más importantes que otras. La operación más importante es la operación de la potencia. Después le siguen en importancia la multiplicación y la división. Y las operaciones más débiles, las menos importantes, son la suma y la resta. ¿Por qué os comento esto? Porque cuando nosotros necesitamos dar prioridad a una operación de nivel inferior sobre una operación de nivel superior, voy a utilizar la regla de los paréntesis. La regla de los paréntesis es una regla que nos permite dar prioridad, o por ejemplo, en el caso de la suma y de la resta, darle esa prioridad por encima de operaciones más importantes como puede ser la multiplicación y la división. En este caso no nos hace falta utilizar la regla de los paréntesis, pero ya veremos cómo habrá veces que sí que nos haga falta utilizar la regla de los paréntesis. Bueno, hemos visto las operaciones aritméticas. Ahora, fijaros una cosa, si Excel solamente fuese capaz de realizar operaciones aritméticas, sería una herramienta, una hoja de cálculo muy pobre, muy débil. Bueno, pues Excel tiene una serie de fórmulas o funciones. La palabra fórmula y la palabra función son idénticas. Siempre que os hablen de fórmulas o de funciones, os están hablando de lo mismo, que son capaces de realizar determinados tipos de obtener determinados tipos de resultados. Y fijaros que no quiero emplear la palabra operación, porque Excel no tiene solamente fórmulas que hacen operaciones aritméticas más o menos complicadas, sino que también tienen fórmulas que son capaces de trabajar con texto o fórmulas que son capaces de buscarnos información. Por lo tanto, vamos a hablar de las fórmulas como unas plantillas, y repito y hago hincapié en la palabra plantilla, que están preparadas para resolver determinadas situaciones. Las situaciones realmente soy yo la que tiene que determinar en qué situación me encuentro.
Las situaciones pueden ser tan fáciles, tan sencillas, como por ejemplo sumar una lista de números, o por ejemplo hallar el número más grande dentro de una lista de números, o las fórmulas, las funciones pueden ser tan complicadas como yo quiera complicarlas para que de esa manera pueda obtener resultados más complejos. Vamos a empezar a trabajar con las fórmulas, con las funciones. Yo quiero en este momento sumar todas estas cantidades, por ejemplo, sumar todo el volumen de stock que tengo en mi almacén. Me podéis decir, pues yo empiezo a sumar y digo, vale, pues me sumas la celda C3 más la C4 más la C5. Pero bueno, eso aparte de no ser, vamos a decir así, algo viable, algo óptimo, es que llegado el momento en el que incluso Excel me diga, mira, yo no sumo así. O sea, olvídate, porque yo no puedo sumar tantas celdas una a una. Para eso tengo una función, tengo una fórmula. Fijaros que aquí, dentro de esta zona que tenemos en nuestra pestaña de inicio, tenemos un botón, que es el botón de la autosuma. El botón de la autosuma, si yo lo pulso directamente, sí que es verdad que voy a obtener la función suma. El botón de la autosuma esconde más funciones. Esconde la función suma, esconde la función promedio, que lo que me va a hallar es la media aritmética de las celdas que yo tenga seleccionadas, la función contar números, que lo que va a hacer es un recuento de las celdas que solo contienen contenidos numéricos. Si yo dentro de un rango que he marcado hay celdas con letras y celdas con números, solamente contará las que tienen números. La función max me va a devolver el máximo valor del rango que yo tenga marcado y la función min me va a devolver el mínimo valor de las rangos que yo tengo marcado. Y además de eso, pues ya iremos analizando y dándonos cuenta de que tenemos muchísimas más funciones para poder resolver en cada momento el problema que nos vaya surgiendo con nuestra hoja de cálculo. Muy bien, yo estoy posicionada estratégicamente en la celda C15. Si yo lo primero que voy a hacer es colocarme, evidentemente, aunque parezca de perogrullo, habrá veces que os vais a dar cuenta de que de que no estáis en el lugar que realmente queréis estar, voy a estar en la celda donde yo quiero obtener el resultado que estoy buscando. En este caso, como yo quiero sumar, lo que voy a dar es al botón de la suma. Le doy aquí. Y automáticamente, fijaros que sin yo hacer nada, mirad todo lo que ha hecho este. Este le ha colocado el signo igual. Hemos dicho que para que Excel supiese que yo voy a realizar una operación en lugar de introducir datos, tendría que introducir yo el signo igual. Como he echado mano del botón de la autosuma, él lo ha hecho por mí. Ha escrito la palabra suma. Ha puesto unos paréntesis y dentro de los paréntesis ha puesto el rango que incluye todas las celdas que tiene él más próximas. Como yo me he colocado en la celda C15, él ha cogido el rango que va desde la celda C3, donde está mi primer número, 2 puntitos hasta la celda C14, que es donde está mi último número, antes de la celda donde yo estaba posicionada. Vamos a analizar todas las partes de esta fórmula porque las fórmulas todas tienen la misma estructura. Van a variar, y lo vemos ahora, sobre todo los argumentos, los datos que necesita esa fórmula para resolver mi problema. Fijaros una cosa, yo tengo la palabra suma. La palabra suma es el nombre que le ha dado la persona o personas que han creado esta función, esta plantilla, dentro del programa Excel, para que Excel la llame y la reconozca y sepa qué es lo que tiene que hacer. Los paréntesis son obligatorios porque los paréntesis son los que van a recoger el o los diferentes argumentos que necesitará mi fórmula. Los argumentos, fijaros, en este caso, el rango que va desde la C3 hasta la C14 va separado por 2 puntos. Es la manera que tiene Excel de indicar que eso corresponde a un rango, que para él es como un número solamente. Si os fijáis también,
aquí en la parte inferior de la celda donde yo he situado esa fórmula aparece una leyenda, vamos a decir así, una ayuda, donde también me está indicando que la función suma, los argumentos, los parámetros que puede llegar a tener. Ahora mismo hay un parámetro que pone número 1, que está en negrita, porque es el parámetro que ahora mismo tengo yo seleccionado y es un argumento, un parámetro obligatorio. Después, fijaros que aparece un punto y coma. El punto y coma significa que ahí hay un separador, podría haber un separador para otro argumento distinto. Aquí fijaros una cosa, nosotros en los Excel en castellano, el separador de argumentos que vamos a utilizar y que es obligatorio es el punto y coma. Sin embargo, cuando yo trabajo en un Excel que está en inglés, que no es tan extraño, cuando trabajo un Excel que está en inglés, el separador de argumentos no es un punto y coma, es una coma. Y es más, cuando yo busco ayuda, incluso muchas veces en la misma ayuda del programa, en la misma ayuda de Excel, cuando busco ayuda sobre el comportamiento de una fórmula, la ayuda está traducida literalmente del inglés y no, evidentemente por alguien que no sabe Excel. Y en lugar de convertir ese separador de argumentos que me van a aparecer en lugar del punto y coma, la coma, que es el separador de argumentos, en inglés lo mantienen. Entonces, si yo me fío de la ayuda y yo utilizo como separador de argumento esa coma que me están indicando en la ayuda, Excel me va a dar un error y me va a decir que no es válido, porque el separador de argumentos dentro de cualquier fórmula de Excel que no esté en inglés es el punto y coma. Ahora, fijaros que todavía puedo ir investigando un poco más. Ahora, con mi fórmula, aquí en la barra de fórmulas, si yo activo este botón que hay aquí, que es el botón que ahora pone insertar función, pero que ya veremos cómo no va a insertar nada, sino que me va a mostrar, al hacer clic encima de él, ¿qué me muestra? Mirad, me muestra esta ventana. Esta ventana, sobre todo ahora que estamos dando nuestros primeros pasos en Excel y que necesitamos un poco todavía de ir afianzándonos y ver cómo caminamos, cómo le hablamos al programa, que es lo que os estaba indicando antes cuando hemos visto las diferentes maneras de poder ver lo que significa cada una de esas órdenes que tenemos en pantalla. Pues esta ventana nos va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque en esta ventana nosotros, fijaros que tenemos la fórmula y también tenemos los diferentes argumentos que podríamos ir dándola. También nos está indicando un poco qué es lo que necesita, cuáles son esos argumentos que nosotros queremos ir añadiendo dentro de la fórmula. Nos está indicando los datos que ya hemos cogido y nos está incluso dando el resultado. Vamos a ver cómo, hasta que nos acostumbremos a trabajar con una determinada fórmula, vamos a acudir a esta ventana para que de esa manera podamos ir guiándonos acerca de la forma de ir dándole los datos y los argumentos que necesita. Además de eso, si yo necesitase más de un argumento, al pasar de una de estas casillas a la otra, Excel ya va a colocar directamente ese separador de argumentos, ese punto y coma, y no voy a tener la duda de saber si lo he puesto bien o lo he puesto mal. Si yo le doy a aceptar, vemos que aquí nos ha mostrado el resultado que le corresponde a esa operación, a la suma de las cantidades que van desde la C3 hasta la C4. Si yo arrastro en horizontal, en lugar de arrastrar en vertical, como hemos estado haciendo hasta ahora, lo que hace él es que también realiza esa misma operación adaptándola por las diferentes columnas por las que voy pasando. Si yo me posiciono otra vez debajo y le vuelvo a dar al sumatorio, él volverá otra vez a realizar esa misma operación. Como ya sabemos que está bien, le voy a dar esta vez a Enter para que demos por terminada, por concluida la operación. Muy bien, pues hemos visto cómo no solamente podemos realizar operaciones aritméticas, sino también utilizar fórmulas. Hemos utilizado la función suma. Si yo aquí ahora quiero saber cuál es el promedio de mis precios,
pues podría utilizar la función promedio o la función contar números o la función max o la función min. Eso lo vamos a hacer en la siguiente lección. Os espero.